Durante este mes quisiera invitarles a seguir algunos comentarios sobre el último de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, como lo es el profeta Malaquías. Y para ello vamos a dar lectura a algunos versículos del primer capítulo. Dice de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Él dijo, honra al padre y al siervo a su señor. El hijo honra al padre y al siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El profeta es básicamente la voz de Dios. Reproduce el mensaje de Dios. Y por supuesto que Malaquías no es la excepción. Por tanto, podríamos decir que Malaquías dice es prácticamente lo mismo que decir Dios dice. Dentro de este cuadro de inspiración, por decirlo de alguna manera. Pudieran haber ciertas notas al margen, pero en esencia el profeta es quien puede decir con toda claridad y con toda honestidad el Señor dice o el Señor dijo. Quiere decir que cuando nosotros leemos este mensaje, que es un mensaje muy fuerte, adquiere su mayor dramatismo al ver no solo a un hombre que grita, sino a Dios mismo que está hablando por medio de él. Y cuando leemos este libro, el capítulo que leímos recién, son reclamos fuertes, muy fuertes al pueblo. Podríamos decir que los profetas eran los que gritaban en nombre de Dios, y uso esta palabra gritar, porque en efecto era la forma en que comúnmente el profeta presentaba el mensaje, porque era una voz de alerta, como cuando alguien ve a otro en un peligro inminente, entonces le advierte no en murmullo, no en susurro, sino con un grito desesperado prácticamente para que pueda salir de ahí. Generalmente Dios levantaba a sus profetas en momentos en que la gente necesitaba que alguien dijera cuidado con lo que está pasando. Por eso digo que es un grito. Y todos subrayan el mismo tema básicamente. En el fondo lo que están diciendo es, tomen en serio la palabra de Dios. Tomen en serio la vida espiritual. Fortalezcan su relación con Dios. Salgan de ese desastre moral y espiritual en el que están cayendo. En otras palabras, ellos ven el peligro que corre una sociedad que tiende a olvidarse de Dios. Ahora el profeta Malaquías es muy especial porque por medio de él Dios va a hablar por última vez a su pueblo. Después de esto, los que saben un poquito de historia, vienen 400 años de silencio hasta que aparece Jesucristo. Quiere decir que el profeta Malaquías cierra todo el Antiguo Testamento, por tanto es la última palabra de advertencia que Dios les da. Y Malaquías trata un tema que nos es necesario también tratarlo nosotros
en estos tiempos que vivimos como sociedad, que debajo de una capa de piedad tantas veces se puede esconder una impiedad desatada, de corrupción, de pecado. Y no me refiero a los no cristianos. Note que Malaquías no está hablando a los paganos de su tiempo, sino está hablando al pueblo de Dios, el pueblo que Dios había elegido. Ese pueblo es el que se había corrompido. Y uno dice, ¿cómo fue que llegaron a este estado de declinación moral, de declinación espiritual? Porque se les había oscurecido la visión espiritual. Es decir, Israel había perdido de vista a Dios, dejó de ver su necesidad espiritual y se apartó de los caminos establecidos por Dios. Y quizá alguien pueda decir, pero nosotros estamos acá, tenemos a Dios presente en nuestras vidas. Nosotros somos los que vamos a una iglesia, nosotros somos los que leemos la Escritura, nosotros somos los que oramos. Bueno, en rigor el pueblo de Israel no se había alejado del rito. Ellos también seguían yendo al templo, también seguían ofreciendo sacrificio, pero habían perdido de vista la voluntad de Dios y se oscureció la visión espiritual de ellos. Y lo peor, que ellos no se daban cuenta de la tremenda necesidad espiritual que tenían. Cada vez que una persona entra en un estado de oscurecimiento, empieza la confusión. Seguramente ustedes recuerdan a Abraham, un hombre que tuvo claro cuál era el pedido de Dios para él, cuál era la demanda de Dios para su vida. Cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, él salió como un hombre de fe. No sabía dónde iba, pero él siguió un camino que Dios se lo había ordenado. Él se movió en fe. No obstante, hay un momento en su vida en que se le oscurece la visión espiritual. Y se le oscurece porque hubo hambre en la tierra a su alrededor. Y en ese momento, en vez de consultar a Dios frente a lo que estaba pasando, dice, vamos a Egipto porque en Egipto hay pan. Y cuando estaba llegando a Egipto miró a su esposa y parece que Sara era una mujer bastante bonita. Entonces Abraham dice, cuando te vean los egipcios, me matarán a mí por ser tu marido y a ti te van a reservar la vida. Y entonces prepara toda una mentira diciéndole a Sara que diga que ella no era su esposa, sino que era su hermana. Y uno dice, ¿cómo es posible que el padre de la fe pueda llegar a esto? Lo que sucede es que se le había oscurecido la visión espiritual. Y cuando se oscurece la visión espiritual, se tienden a olvidar las promesas que Dios ha dado. Dios le había prometido fidelidad. Dios le había dicho que le iba a llevar a la tierra señalada, que le libraría de los enemigos. Le había dicho que su descendencia iba a ser numerosa. En otras palabras, él no iba a permitir que raptaran a su mujer. Pero en ese momento a él se le oscureció la visión espiritual. ¿Por qué? Porque un estado de oscurecimiento de la visión espiritual nos produce confusión. Y cuando estamos en confusión, entramos en una zona crítica en nuestras vidas. Y Malaquías, quien es la voz de Dios en ese momento, hace un serio reclamo al pueblo elegido por Dios. Y quisiera que nos detengamos en las cosas que Dios reclama a ese pueblo en ese momento. Y el primer reclamo que podemos precisar hacia ellos es que no veía amor por él, que no, o que el pueblo no veía el amor de Dios para con ellos. Dios le dice, yo os he amado. Les recuerda cuánto le amaba a él. Dice Jehová, yo os he amado, pero dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Y Dios podía responder esa pregunta de muchísimas maneras. Por ejemplo, pudo haberles dicho, mira, yo los amé cuando los saqué de Egipto, de la esclavitud. Yo los amé cuando hice de ustedes una gran nación. Yo los amé cuando les di mi ley para que vivieran rectamente. Yo los amé ahora que los acabo de librar del yugo de Babilonia y de Medo-Persia. Es decir, había una lista de cosas para hacerle ver de qué formas él había amado a ese pueblo. Pero él no elige ninguno de estos caminos.
Lo que él dice es, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob era el padre de todos ellos. Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel. Y le dice Dios, yo amé a Jacob. Yo lo elegí a él antes que a su hermano, a Esaú. Dice, y a Esaú aborrecí. Por supuesto, la palabra aborrecer para nosotros nos suena una palabra bastante dura, bastante drástica. Pero en el idioma hebreo no es lo mismo. Implica simplemente que cuando hay dos o más candidatos para algo y se elige uno, entonces los demás son aborrecidos o desechados, diríamos nosotros. En este sentido se utiliza la palabra aborrecer en este pasaje. Quiere decir que Dios sacó del medio a todos los demás y privilegió a Jacob. Y ahora, ¿por qué lo privilegió? Después él lo va a explicar. No es porque sea el mejor de todos los pueblos. No es porque sea Israel un pueblo maravilloso, un pueblo ordenado, un pueblo obediente, no. Israel es igual a todos los pueblos. Y quizás en muchos casos peor. ¿Por qué no decirlo? Pero Dios dice, yo le prometí algo a Abraham. Y como se lo prometí, entonces lo elegí a ustedes. ¿Acaso no se dan cuenta del privilegio que tienen ustedes por ser elegidos? ¿Acaso creen que ser pueblo elegido de Dios es por mérito propio? No. No se equivoquen en esto. No tiene que ser esto un motivo de orgullo para ustedes. Tiene que ser un motivo de agradecimiento. Y el apóstol Pablo habla de lo mismo a la iglesia, cuando dice allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante. Le dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, no hemos llegado a Cristo porque seamos mejores que los que están allá afuera. Hemos llegado porque la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Porque Él ha extendido un manto de gracia sobre nosotros y nosotros respondimos a esa misericordia. Pero no hay ningún mérito en eso. Y lo que Dios está reclamando al pueblo es esa sincera gratitud por ser hijos de Dios. Y esto no es solamente el pedido que hace Dios por medio de Malaquías. También es un pedido que hizo Jesús mismo. Seguramente ustedes recuerdan a esos 10 leprosos que vinieron a Jesús presentando su situación, presentando su conflicto que llevaban en sí. Aunque se mantuvieron a distancia como era lo normal en los leprosos, dice el pasaje que ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos, en un acto de fe, aunque aún estaban leprosos, dieron vuelta para mostrarse ante el sacerdocio, y dice la Escritura que mientras iban de camino fueron sanados. Y por cierto, Jesús pudo haberlos sanado en el acto, pero cada milagro tiene un propósito. No se trata solo de demostrar el poder de Dios, sino de mostrar la fe y la gratitud, como en este caso. Ellos iban por el camino y de pronto sintieron que Dios había tocado sus vidas, sus cuerpos enfermos. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio gracias. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en ese momento? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Acaso no hubo quien volviese y le diese la gloria a Dios? Y fíjense que Jesús, antes de hablar del que llegó, habló de los 9 que no llegaron.
de los que ignoraron el amor y la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue el reclamo de Jesús? Está reclamando al corazón agradecido. Pero lamentablemente la ingratitud es una característica humana, y esa es una característica que sobre todo en estos tiempos de tanta declinación moral y espiritual en la sociedad podemos verlo cada vez con mayor fuerza. Y eso lo saben todos los que trabajan a favor de alguien, que es muy difícil en estos tiempos encontrar a alguien realmente agradecido. Pareciera ser que todos merecemos que se nos hagan las cosas, que no tenemos por qué agradecer nada, que todos son derechos, por lo tanto todos me lo deben. Y bueno, estimados, la falta de agradecimiento es una de las formas en que se manifiesta la soberbia. Aquel no tengo por qué agradecer porque yo me lo merezco, porque yo pago mis contribuciones, etcétera, etcétera. No, nos cuesta lamentablemente ver eso, contar las bendiciones de las cuales hemos sido objeto. Siempre me acuerdo de un antiguo himno que decía: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Pero muchas veces vivimos como si nada hubiésemos recibido. Y lo que Dios reclama entonces es el agradecimiento de su pueblo. Y es lo primero que dice Malaquías en esta palabra final de Dios para su pueblo, porque está cerrando una etapa tremenda de historia. Lo primero que dice es: ustedes son un pueblo mal agradecido. Y creo que esto es lo peor que pudiera decirnos Dios a nosotros como creyentes. Creo que es lo peor que pudiera escuchar de parte de Dios para mi vida, que Él venga y me diga: tú eres un mal agradecido. Este es el primer reclamo. ¿Y sabe cuál es el segundo? El segundo reclamo que hace Dios es pedir honra. Dios le dice a su pueblo: miren, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Y claro, los sacerdotes enseñaban esto permanentemente. Pero Dios los confronta con su pecado y les dice: ¿y si yo soy padre, dónde está mi honra? ¿Y si yo soy señor, dónde está mi temor? Y se lo dice a los sacerdotes, a los mismos que se llenaban la boca hablando de honra todo el tiempo. Y Dios les dice: si ustedes dicen que yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dicen que soy Señor, ¿y dónde está mi temor? Habían caído en una rutina. Iban al templo todos los días. Tenían su lista de actividades que tenían que hacer cada día. Cuando les tocaba el sacrificio, iban y lo hacían. Había que cambiar los panes de la proposición, lo cambiaban. Había que encender las luces, las encendían. Estaba todo normal, dentro de lo religiosamente esperable. Pero la pregunta que le hace Dios es: ¿y mi honra dónde está? ¿Y mi temor dónde está? Y ellos se asombran frente a esta pregunta. Y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios les dice: que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y yo me imagino que los sacerdotes, cuando escucharon esto, abrieron los ojos diciendo: ¿cómo es eso de pan inmundo? ¿Acaso el pan que ofrecimos no está recién horneado? ¿Cómo podemos considerar despreciable nosotros la mesa del Señor si mira cómo luce? Está lustrosa, está brillante. En el templo había una mesa donde se colocaban 12 panes. Cada pan representaba a una tribu de Israel. Y esos panes se renovaban periódicamente. Simbolizaban a un pueblo reunido en la presencia de Dios y cerca de Dios. Cuando colocaban los panes allí, los colocaban frente al lugar donde estaba la presencia de Dios. Allí había un velo y después estaba el arca, y ellos llevaban eso allí, a ese lugar, diciendo: el pueblo se reúne alrededor del Señor. Y Dios les dice: mentira. Ustedes ponen el pan. Sí, yo veo que ponen el pan, pero después no están reunidos alrededor mío. En otras palabras,
Ese pan que ustedes ponen ahí no representa nada. Esos 12 panes no tienen ningún significado. Ustedes se quedaron con la forma, se quedaron con el rito y creen que con eso ya han cumplido, pero no. Ustedes están menospreciando la mesa del Señor, porque el Señor los quiere congregar a todos alrededor. Y ustedes van, ponen los panes y después se van y viven como se les antoja. Está diciendo con eso que la mesa del Señor es despreciable, que la mesa del Señor es inmunda. Qué tremendo, ¿no? Ahora, por supuesto que ellos nunca dijeron que la mesa del Señor era inmunda o despreciable, pero no la tenían en cuenta. No consideraban su significado, es decir, el rito, la ceremonia estaba presente, la forma estaba presente, pero no tenía sentido, no tenía un significado. El rito, estimados, no es un fin en sí. El rito es un medio, es algo que debe conducirnos a profundizar en lo espiritual. Ahora hagámonos la pregunta también nosotros. Abrimos la palabra de Dios cuando nos juntamos, nos reunimos, oramos. Allí está la escritura. El predicador dice, abrimos la palabra en tal lugar. ¿Y para qué la abrimos? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Para qué la examinamos? ¿La leemos para cambiar nuestras vidas? ¿O seguimos como siempre? Si yo estoy frente a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me está diciendo algo, y yo no reacciono a la palabra, entonces Dios me está diciendo desde el cielo, ¿crees que mi palabra es inmunda? ¿Crees que mi palabra no sirve? Es la tremenda responsabilidad que tenemos frente a Dios, de no quedarnos con las formas y los ritos, sino tratar de escuchar lo que Dios está diciendo por medio de ellos. Hoy hay mucha superficialidad espiritual. No hay profundidad, no hay una profundidad en oración, no hay profundidad en el servicio, no hay profundidad en la adoración. Pareciera ser que la palabra de Dios simplemente nos resbala muchas veces. Y bueno, sí, está bien, estamos todos juntos, somos un pequeño pueblo muy feliz, pero no nos puede resbalar la palabra, porque es la palabra de Dios y yo tengo que analizar mi vida frente a ella. El Señor dice en Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero, y aquí viene lo importante, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, yo miraré, yo pondré atención en aquel que toma en serio mi palabra. Muchas veces no tomamos en serio lo que Dios dice. Y cuidado, Dios mira el corazón y dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Dónde está nuestro corazón con respecto a Dios? Y el último de los pecados que señala Dios al pueblo de Israel es el pecado del menosprecio. El no darle a la persona el valor que tiene, el faltarle el respeto, diríamos nosotros. Y acusa a los sacerdotes. Ellos decían, pero ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos faltado el respeto? Había una ley para las ofrendas que decía que ninguna cosa que tenga defecto se podía ofrecer delante del Señor, porque tal ofrenda simplemente no era acepta delante de Dios. Por tanto, cada uno tenía que elegir entre el ganado, la oveja, el cordero, que no tuviera defecto para llevarlo ante el sacerdote para expiación. ¿Qué hacían ellos? Cuando iban a elegir decían, esta tiene la pata quebrada, pero ¿qué más da? No importa, mándala para el sacrificio. Ah, este está enfermo, se va a morir, mándalo al sacrificio. Y entonces llegaban al templo y lo ofrecían. Y el sacerdote lo ponía y lo sacrificaba por el pecado. El animal que valía menos, ese era el que se ofrecía a Dios. Y Dios consideraba eso como una falta de respeto. Verso 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos.
y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. No, esto es una falta de respeto. El verso 8 dice, y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, eso no es malo. Cuando ofreciste el cojo, el enfermo, eso no es malo. Anda a tu príncipe y preséntaselo, a ver si acaso él se agrada de ti o lo aceptará, dice el Señor. No, si es para el príncipe será lo mejor, claro. ¿Qué más da el sacrificio? ¿Qué más da el gasto? Yo necesito estar bien con mi príncipe, con mi gobernante. Pero ¿y cómo estás con Dios? ¿Acaso no importa la relación con Él? Verso 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Siempre que hacían algo lo hacían por un precio, por una paga, por una recompensa. ¿Cuál es la ofrenda que ha traído usted delante del Señor? A veces nos reunimos en la casa del Señor, llegamos al culto, pero ¿cuál es la ofrenda que le llevamos al Señor? No me refiero a una ofrenda monetaria, me refiero a la devoción, me refiero a la entrega. La ofrenda monetaria es muchas veces un signo de lo que hay en el corazón. Muchas veces Dios nos bendice a manos llenas, pero traemos el vuelto al supermercado, lo que nos sobró por allá en el colectivo, total como es para el Señor, ¿qué más da? Siempre el mundo se queda con lo mejor de nosotros, ¿se ha dado cuenta usted? Lo más excelente se lo damos al mundo. Nuestro cansancio, nuestro sudor para el mundo. Nuestro tiempo, el mejor tiempo para el mundo. Nuestra disciplina para el mundo. Y cuando Dios nos pide algo, no, estoy muy cansado. No, hace mucho frío. No, es que si hago esto me puedo enfermar. Y saben, algunos ni están enfermos, pero muchas veces dejan de asistir a las iglesias por si acaso. Y el Señor dice, ¿y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dios reclama de su pueblo la debida reverencia, porque grande es su nombre entre las naciones. Aún los pueblos paganos, sin conocimiento de Dios ni de sus leyes, tenían un temor sagrado ante el Creador. No permitamos que nuestros ojos espirituales se cierren. Pidamos vista espiritual al Espíritu de Dios. Dios nos ha bendecido muchísimo. Tiene nuestras mesas llenas. Tiene nuestras familias sanas. Nada ha faltado. Y como si fuera poco nos dio la salvación. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice Juan en su primera carta. No nos olvidemos de esto, estimados. Este es el último grito de Dios para su pueblo, el último reclamo. Aprendamos a honrar al Señor con nuestras vidas, que sea Él nuestra primera prioridad siempre. Él está con nosotros todo el tiempo, nos acompaña y está presto para guiarnos. Por lo tanto, la ofrenda que le entreguemos pueda ser una ofrenda que realmente traiga alegría a su corazón. Y yo sé que quizás este mensaje de Malaquías es un mensaje fuerte, pero saben, es necesario. Nos da la posibilidad de reordenar nuestra vida espiritual. Demos al Señor la gratitud que se merece. Demos al Señor la honra que se merece. Demos al Señor la reverencia y el respeto que se merece. Porque estamos invocando por Padre al Creador de los cielos y de la tierra. Y por lo tanto nuestro corazón tiene que solemnizarse en la presencia de Dios. Lutero decía, los hombres se han acostumbrado tanto a la presencia de Dios que han dejado de temerle. Y este fue el gran pecado del pueblo de Israel. Miren cuán grande amor nos da el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tengan en cuenta este elevado privilegio. Que Dios aclare nuestra visión espiritual para que comprendamos esto, que es el último grito de Dios sobre su pueblo. Y quién sabe, tal vez sea el último grito de Dios sobre
nuestras propias vidas.